Hola, muy buenas. Pelé, el considerado mejor jugador de fútbol de la historia, nos dejaba el pasado 29 de diciembre a los 82 años. Evidentemente, su figura será recordada, pues eso, como uno de los mejores o el mejor futbolista de la historia. Eso sí, no hemos venido aquí a hablar de fútbol, sino de las relaciones que tenía Pelé con la política y de cómo toda una dictadura intentó utilizarlo para fortalecerse. Así que hoy en Simple Política, o Rey Pelé y la política. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como decimos, hoy hablamos de Pelé, pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de historia, eso sí, y para ello, como siempre, Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Como siempre, un placer tenerte al otro lado también en este 2023. Y hay que decir que tu sección la estrenamos este año con algo curioso, porque vamos a hablar de Pelé en Simple Política. Eso suena un poquito raro, pero es que comentas incluso que todo un régimen dictatorial, toda una dictadura en Brasil se ayudó de Pelé no solo para situar a Brasil en el mapa internacional, sino para algo más. Sí, para fortalecerse, perdón, entre los suyos, ¿no? Porque el apogeo de Pelé como futbolista coincidió con una época, pues como has comentado, convulsa para su país, para Brasil, que en 1964 sufrió un golpe de estado militar que derrocó al gobierno democrático de João Goulart. Y de esta manera pues, se instauró un régimen militar colaborado por una parte del sector civil nada desdeñable, ¿no? De civiles, y que impuso un sistema autoritario en el que la represión, la tortura y el asesinato pues, estuvieron a la orden del día, ¿no? Oficialmente este régimen duró hasta 1985, cuando vuelve la democracia al país, pues hasta nuestros días, ¿no? Y en algún episodio de Sesión de Control, en concreto en el que hicimos, creo, la previa de las elecciones brasileñas que enfrentaron hace pocos meses a Lula contra Bolsonaro, explicamos un poco más sobre este proceso, la creación del Partido de los Trabajadores, de Lula, etcétera. No sé si lo recuerdas. Sí, 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 sí. Me acuerdo que veíamos las diferencias entre Lula y Bolsonaro y explicabas un poquito la historia que tenían los partidos o las candidaturas, por decirlo así. Correcto, ¿no? Bueno, sea como sea, a ver, son 20 años, ¿no? Del 64 al 85, durante los cuales la selección de fútbol, así en paralelo brasileña, vive seguramente sus mejores años. No es que las décadas siguientes no hicieran nada, ¿no? Ganaron el Mundial en el 94, en 2002, y siempre son una selección a tener en cuenta, ¿no? Pero sí que en la época de los 60, 70 y 80, la superioridad de los cariocas pues será bastante evidente a nivel de juego. Y es aquí donde hay que enmarcar el surgimiento de Pelé. Sí, porque hablando, o sea, vamos, paréntesis de fútbol, ¿no? Siempre se dice, cuando se quiere comparar un equipo, siempre se dice, no es el Brasil del 70, ¿no? Brasil del 70, siempre se habla en fútbol como, bueno, pues lo mejor que un equipo puede ser. Y ahí estaba Pelé, como tú dices, ahí es donde se encumbra la figura de Pelé. Y antes de hablar un poquito de toda esta implicación política, cuéntanos un poquito, vamos a conocer un poco al protagonista que tenemos en Simple Política, Pelé. Pues mira, Pelé es Edson Arantes do Nascimento, que es su nombre real, por si os queréis marcar un tanto jugando al Trivial, pues nació en octubre Seguro de que está la mil... pregunta, ¿eh? A mí no recuerdo que me haya tocado, pero seguro que está la pregunta. Seguramente, seguramente, ¿no? Estos nombres brasileños. Los brasileños siempre suelen tener en las camisetas llevar un nombre, pues, sobre algún apodo o algo parecido, Sí, sí. ¿no? Y pocas veces se les conoce el nombre real, pues en este caso de Pelé es Edson Arantes do Nascimento, ¿no? Es un futbolista que nació en octubre del 1940 en el estado de Minas Gerais, al este del país, cercano a la costa. Era hijo de un futbolista, de Dondinho, que era jugador del Atlético Mineiro, un gran equipo brasileño, pero que vio truncada su carrera por una rotura de ligamentos, por una lesión, ¿no? Se dice que el propio Pelé prometió a su padre que ganaría el Mundial tras verlo llorar a su padre por haber perdido contra Uruguay en la final del 50, el conocido como el Maracanazo, ya que los uruguayos consiguieron derrotar en casa a los brasileños en la final del Mundial, lo que fue vivido como una auténtica tragedia nacional y de la que algún día podremos hablar porque también tenía sus implicaciones políticas, ¿no? Sin ir más lejos, hay que decir que tanto se lió que el capitán uruguayo tuvo que recibir la Copa del Mundial en los vestuarios, porque la gente se había vuelto loca, había invadido el campo, por lo tanto, claro, poca broma, con lo que sucedió Sí, aquel sí. día, ¿no? Se vive el fútbol. Correcto, ¿no?
Y con todo esto, Pelé debutó en el 56 como profesional en las categorías inferiores del Santos, que es otro gran equipo con mucha tradición en Brasil, ¿no? Aquí comenzó a destacar hasta que fue convocado con tan solo 17 años con la Canariña, que es la selección brasileña, para ir al Mundial de Suecia de 1958. Aquí destacó Pelé, ¿no? Entre otros. Y en la final, en la que Brasil derrotó por 5-2 a los anfitriones suecos, pues Pelé marcó 2 goles, uno de ellos con aquel mítico sombrerito que le hace en el área un defensa, que seguramente habéis visto el vídeo. Bueno, con todo había nacido una estrella y Brasil se consolidaba como una de las grandes de la escena futbolística al ganar su primer mundial. Sí, sí, ahí empezaba un poco la leyenda. Al final, la leyenda futbolística, una de las cosas que querías contarnos hoy es que traspasa fronteras, vamos a decirlo así, se sale del deporte y capta la atención de la política. Los políticos hay que decir que incluso en el siglo XXI les encanta esto de las figuras que transmiten cuestiones positivas, es comunicación política, si me hago una foto con Messi o me hago una foto con tal, pues eso es positivo. Así que a Pelé le pasó lo mismo allá por mediados finales de los 50. Sí, hacia finales, sobre todo en los 60, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, hacerse una foto con un deportista pues siempre trae un cierto rédito político. Y si no, pues que se lo digan también a Macron con Mbappé durante la final del Mundial de Qatar, que bajo Madre al mía, chat. y además pobre Mbappé que acababa de perder la final. Sí, que estaba con suélteme el brazo, señora, ¿no? Pues Sí. un poco con Pelé pasó una cosa similar, ¿no? Porque ahora, ya que hemos repasado un poco la trayectoria deportiva de Pelé, toca hablar del aspecto político de su carrera, porque como hemos dicho, en los 60 Brasil vivía una época convulsa. La Iglesia Católica y los militares pues conspiraban contra un gobierno democrático al que consideraban izquierdista y que no tenía mano dura, según ellos, con los grupos organizados de izquierda que había. Se temían estas derechas, ¿no? Estos sectores conservadores, esta reacción, que como en Cuba, pues Brasil se convirtiera al comunismo, poco más, ¿no? Así que, como harían más tarde en tantos otros países de Sudamérica, la reacción dio un golpe de Estado, ¿no? De hecho, los 5 presidentes que tuvo Brasil durante la dictadura fueron generales retirados, es decir, en la reserva, ¿no? Y hoy vamos a hablar de uno de ellos en concreto, que es Emilio Garrastazu Medici. ¿Vale? Garrastazu tiene ascendencia española e italiana, ¿no? Él fue presidente de Brasil entre el 69 y el 74. Y es aquí donde su camino se cruza con el de Pelé. ¿Por qué? Porque el astro brasileño pues, era ya toda una leyenda. En el 1962, en Chile, Brasil consigue su segundo mundial y de manera consecutiva, que desde entonces no se ha vuelto a hacer, ¿no? Al derrotar en la final a Checoslovaquia. Más tarde, en el 66, Brasil pincharía contra Portugal en el Mundial de Inglaterra, pues que acabarían ganando los anfitriones ingleses, Alemania, en aquella polémica final, ¿no? Que acabó 4-2. Pero fruto de aquel fracaso brasileño, Pelé anunció que dejaba la selección. Esto me recuerda mucho hace pocos años Messi, ¿no? También pasó fruto Sí, correcto. Hay de que, un sí, no, no. de una derrota, pues dijo no vuelvo, ¿no? Pues Y además hay que pensar que tenía en este caso Pelé 26 años, que bueno, que ya sabemos que son otras épocas, pero si ahora un futbolista anunciase, y un futbolista como Pelé, una retirada a los 26 años, bueno, que dejaba la selección, no retirarse del fútbol, pero supongo que llamó la atención. claro, porque tu gran estrella, ¿no? Que el que te ha permitido ganar 2 mundiales deje la selección, claro, esto movió cosas a nivel social y político, ¿no? Así que Medici, el presidente, que sabía lo importante que era el fútbol para los brasileños, movió cielo y tierra para que su estrella jugara en el Mundial de 1970, que se iba a celebrar en México. De hecho, hay que decir que la comunidad internacional pues, criticaba a Brasil pues, por haber endurecido las leyes y haber incrementado el autoritarismo, la represión, pues, sobre todo unos pocos años antes, ¿no? Así que ganar el Mundial para Brasil pues, podría ser un aliento para este gobierno dictatorial de Medici, ¿no? Mira si era importante el fútbol, ¿no? Y todo esto, que el seleccionador Joao Saldaña, perdón, era un reconocido comunista que llegó a entregar a México listas con represaliados por parte del régimen. Acabaría siendo destituido antes del Mundial. ¿Pero sabéis por qué? Pues no por las listas, sino por no quererse llevar a Pelé a la selección, alegando que tenía problemas en la vista. Hombre, a ver si fuese el portero, pero teniendo en cuenta los goles que ha metido. Bueno, algo bien verá, ¿no? La Sí, cuestión es que, claro, acaban destituyendo a Saldaña ya no solo por su filiación comunista, sino por no llevarse a Pelé, ¿no? O sea, imagínate el sí, sí. extremo, ¿no? Donde llegaba. Bueno, Pelé, hay que decir que había recibido hasta la visita de ministros, políticos, para convencerlo de que volviera, ¿no?
Entonces Pelé, digamos que cambió de parecer y decidió jugar el Mundial, ¿no? Mira, en un documental sobre él en Netflix, que se llama Pelé, se estrenó hace un año aproximadamente, él mismo reconoce que era muy importante ganar esa competición, ya que si no, según dice, las cosas habrían empeorado. La situación de Brasil era muy delicada, era una manera pues bueno, de devolver la ilusión al país, etcétera, ¿no? Y para Medici, el presidente, mostrarse al lado de una estrella como Pelé, pues digamos que era un beneficio de imagen ante los ciudadanos, ¿no? Se dice que Medici muchas veces acudía a Maracaná, a los grandes estadios brasileños, con un transistor en la oreja, un poco para seguir las jornadas de fútbol, ¿no? Para verse como cercano, ¿no? Va a decir, soy uno de los vuestros, a mí también me gusta el fútbol, ¿no? Es como una, una estrategia de Sí, sí. comunicación política, básicamente, ¿no? Comunicación política manual, sí, sí. Correcto, ¿no? La cuestión es que él veía que mostrarse al lado de Pelé pues era un beneficio de imagen suya ante los ciudadanos. Por eso hubo quien criticó a Pelé por dejarse ver con él en alguna fotografía. Porque hay que decir que coincide que en esa misma época otra leyenda del deporte, en este caso en Estados Unidos, el boxeador Mohamed Ali, Cassius Clay, renunció a ir a Vietnam a combatir, ¿no? Lo que le supuso años de sanción, incluso pues, un retroceso en su carrera, ¿no? Un retroceso de su carrera, ¿no? Por eso muchos criticaban al Pelé por no haber hecho más para denunciar los crímenes de la dictadura, como diciendo, mira, oye, Cassius Clay, Mohamed Ali es una leyenda del deporte que sí que ha dado un paso, ¿no? Pues para poner encima de la mesa pues unas ciertas injusticias, como en ese caso la guerra de Vietnam, ¿no? Y criticaban al Pelé por no haber hecho lo mismo. Pero en este documental que hemos hablado antes, el propio Pelé se justifica, que dice que no podía hacer nada más, que él solo quería hacer lo mejor para Brasil. Él dice que sin ir más lejos, asegura pues que él ha hecho más por el país que muchos políticos. Es lo que dijo en este documental, que ciertamente es un testamento deportivo, como aquel que dice, ¿no? De alguna manera. En fin, sea como sea, lo que queríamos transmitir hoy es pues, reiterar una vez más pues, esta estrecha relación que hay entre la política, en este caso el fútbol, el deporte profesional, ¿no? Es dos ámbitos que por mucho que nos guste o no, pues van de la mano. Sí, además en muchos aspectos, porque el Mundial de Qatar siempre lo hemos comentado, ¿no? El hecho de que a Qatar le haya servido para blanquear su imagen, una imagen deteriorada por su relación con los derechos laborales, derechos humanos, derechos de las minorías, etcétera, al final ahí también está relacionado. Y como tú dices, al final la comunicación política hace que a los políticos les venga muy bien también esta cuestión de verse con deportistas famosos. Y luego otro aspecto que tú has dicho en el documental, dices, Pelé reconoce que era importante ganar porque si no, la situación en Brasil podía empeorar, la situación de crisis, etcétera, etcétera. A ver, recordemos que a España le llegó esa época dorada del fútbol, especialmente Mundial 2010 y Eurocopa 2012, en un momento en que España estaba muy mal. Es decir, recordemos la prima de riesgo, recordemos el punto álgido de la crisis. El rescate de 2012 en España llega con la Eurocopa de Polonia. Recordemos que una de las imágenes de Mariano Rajoy es viendo un partido de la selección española en Polonia mientras Luis de Guindos está en España explicando que hemos pedido un rescate, ¿no? Pues como el fútbol aquí que dices, bueno, no tiene nada que ver con el rescate, todo juega. Al final la política, el fútbol, todo. Sí. Sí. Por mucho que nos guste, Sí, más o menos, ¿no? A ver, es no, algo que es y así. además que hay muchos aspectos. Ahora, por ejemplo, también está diciendo Mohamed Ali, el hecho de que salga un deportista famoso y en este caso diga, oye, no, yo voy a denunciar esta situación y yo tengo una repercusión, bueno, pues como dijésemos, un influencer, vamos a decir así, bueno, pues un deportista famoso de éxito ya es un influencer. No hace falta tener, o sea, ya vendrán los seguidores en redes sociales, o sea, quiero decir, no, y tienes esos millones de personas que te escuchan, que te imitan, ¿no? Que eso que dicen, ¿no? Los niños, los jóvenes, tal, que imitan. Bueno, al final, eso lo que nos has demostrado hoy, sobre todo, es que eso también en la década de los 50, 60 y tal, seguía existiendo. A pesar de no tener las redes sociales, evidentemente, eso también existía. Así que, como siempre, muy interesante tu sección, Fran. Te esperamos en unos días y bueno, y en la sesión de control cada semana, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, pues nos escuchamos en sesión de control y en 15 días. Gracias, hasta la próxima. Y vosotros ya sabéis que terminamos la semana, pero que mañana sábado tenéis en formato podcast la sesión de control, que por supuesto volvemos el lunes con más episodios y que si no os habéis hecho mecenas, haceros patreon.com/simplepolítica. Así que nada, feliz fin de semana y hasta el lunes.